Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Hoy le traemos el estudio semanal de la Parashá. Esta Parashá es la número 16, que tiene el título Beshalach, que quiere decir cuando envió. Esto lo tenemos en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 13, 17, hasta el capítulo 17, 16. Y la Haftará está en el libro de Jueces, capítulo 4, desde el verso 4 hasta el 5:31. Antes de comenzar, vamos con las bendiciones para el estudio de la Torah. Birchot HaTorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kishanu bemizvotav vetzidvanu la'asok bedivrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas sumergirnos, ocuparnos en el estudio de la palabra de la Torah. Bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio de la semana anterior de la Parashá Bo. Vimos cómo el Eterno había endurecido después de la sexta plaga el corazón de Faraón, una vez que su alma no tenía ninguna intención de humillarse ante los prodigios que los ojos de este rey egipcio veían. Pues incluso hasta sus siervos le aconsejaron de dejar marchar al pueblo hebreo y que dejaran adorar a su Elohim para celebrar la santa convocación donde Adonai había destinado a su pueblo para la purificación después de más de 400 años de impureza, donde el pueblo de Elohim se había mezclado, se había asimilado en el paganismo en sus vidas. Vimos la plaga de langostas, la plaga de las tinieblas y por la última ya fue la muerte de los primogénitos, tanto de hombre como de bestia, donde se utilizó la sangre de un cordero para proteger a los hebreos del ángel destructor, para acabar con todos los primogénitos en la tierra de Misraim, siendo la sangre del sacrificio de este animal la que iba a proteger a todo aquel que hubiera impregnado las jambas y el dintel de su puerta con la sangre del cordero. Esta señal los protegería y sabemos que esta señal apunta proféticamente al sacrificio del Mesías Yeshua con la muerte de un animal inocente, libertando al pueblo de Elohim de Egipto en su primera redención. Bueno, amados míos, una vez ya que hemos hecho un pequeño recordatorio, vamos a empezar con la escritura en Éxodo 13, 17, 22 y vamos a estudiar esta Parashá Beshalach, cuando envió, y vamos con ello. Éxodo 13, 17 al 22, que dice así. Y sucedió que cuando Faraón dejó partir al pueblo, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos. Aunque estaba próximo, dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Así pues, el Eterno desvió al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y los hijos de Israel subieron pertrechados de la tierra de Egipto. Moshe tomó consigo los huesos de Joseph, pues había hecho esta promesa y jurar solemnemente a los hijos de Israel diciendo: de cierto Elohim os visitará y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, al extremo del desierto. Y el Eterno marchaba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que caminaran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día ni la columna de fuego durante la noche. Muy bien.
estos versos del 17 al 22 vemos una vez que Faraón ya es finalmente doblegado por su propio orgullo, deja marchar al pueblo hebreo. Una vez Egipto fue destruido y la muerte de todos los primogénitos en la tierra de Egipto, sale un ejército de más de 2 millones de personas, viejos, niños, mujeres, jóvenes y hombres de guerra. Y todos los utensilios adquiridos en la tierra de Egipto, el Eterno nos lo quiere llevar no los quiere llevar por la tierra de los filisteos para que no hubiera guerra. Y de la misma manera, este era el camino más corto para cruzar el Yam Suf, que ahora vamos a ver más adelante, pero Adonai prefirió llevarlos por el camino del desierto, aunque fuera algo más largo, por si se arrepentían en algún momento, así nos dice la escritura, y para que no volvieran atrás. Moshe recuerda sacar los huesos de Yosef ben Jacob de la tierra de Egipto, que juramentó y profetizó a la vez a los ancianos de Israel de la salida de la esclavitud y de no dejar sus huesos en esta tierra maldita. Esto lo hemos leído en el verso 19. El Eterno conocía muy bien el corazón de su pueblo y debía llevarlos hacia el Yam Suf, el mar de las cañas, o como en el mundo cristiano conocemos, el mar rojo, cuidando de ellos de día y de noche con la nube que iba delante de ellos como columna de fuego la noche y una nube protectora durante el día, protegiéndolos del calor del desierto. Este viaje de liberación, Elohim había y quería estar con ellos en todo momento, no dejarlos. La nube que guiaba al pueblo se refiere al verbo guiar de forma ifil, de una forma causativa. Esto nos muestra que el Eterno iba delante mediante como un emisario que le representaba. La columna de nube fue el representante del Eterno en este caso. Éxodo 14:19 lo explica así. Entonces el Malak de Elohim, que marchaba delante del campamento de los Bene Israel, se puso detrás de ellos de la columna de nube, se movió de delante de ellos y se colocó en su retaguardia. El rostro de Adonai caminaba con su pueblo Israel y les protegía de cualquier tipo de adversidad, las cuales veremos un poco más adelante. Vamos en el verso 2, dice en el capítulo 14, verso 2 nos dice así: Di a los Bene Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar. Allí acamparéis frente a Baal Zephón en el lado opuesto junto al mar. Rashi nos hace una aclaración de Pi Hahirot, que es el mismo lugar que Pitón, que todos conocemos. Pitón se parece a Pesatum, que quiere decir boca cerrada, que alude a que ningún esclavo podía escapar de la frontera de Egipto. Pi Hahirot significaba boca de la libertad. Según Miraji recibió un nuevo nombre porque ahora los Bene Israel salieron libres de Egipto, de ese antiguo Egipto entre los años 1800 y 1400 antes del Mesías. Sin embargo, el territorio de Egipto llegaba hasta la mitad de la península del Sinaí. Era bastante extendida. Según se ve en el mapa de la Sociedad Bíblica Americana, que ahora vamos a poner la diapositiva, es posible que los Bene Israel hubieran llegado bastante más lejos cuando el faraón los alcanzó. Tradicionalmente se ha ubicado el monte Sinaí en la península del Sinaí. Sin embargo, hay indicios en las escrituras que muestran que el cruce del mar de Cañas, Yam-Suf o el mar Rojo podía haber sido en el Golfo de Aqaba.
Midian no estaba ubicada en la península del Sinaí, sino en la parte oriental del Golfo de Acaba. Moshe Rabenu estaba con Yitro en la tierra de Midian, donde llevaba el rebaño bajo el Sinaí. Recordamos todo lo que sucedió con su suegro. En fin, vamos a ver la siguiente diapositiva para que tengamos una pequeña noción de cómo fue y cómo cruzaron primeramente y el viaje y las jornadas del pueblo de Israel. Voy a poner la siguiente diapositiva para que todos ustedes la vean. Aquí tenemos el éxodo del pueblo de Israel hasta la tierra de Canaán. Vemos en el punto 1, que lo he marcado con una cruz en rojo, que está aquí Rameses, Tanis, que es de donde partió el pueblo. Luego fueron a Pitón, que es donde supuestamente eran las fronteras, y allí se establecieron. Su segunda jornada fue en Sucot. Pasaron a Pi-Hahirot, cuarto Mará, 5 Elim. La sexta jornada fue del desierto de Sin, y aquí vemos el viaje que el pueblo de Israel realizó hasta su entrada en la tierra de Canaán, cruzando el río Jordán. Quiero dejarlo aquí durante unos segundos más para que ustedes vean cómo sucedió y dónde está todo, que esto, vuelvo a aclarar, es una ruta probable del éxodo de los Bené Israel cuando salieron con mano levantada y con brazo extendido, que el Eterno iba delante de ellos. En el libro de Éxodo 3:12 dice así la escritura: y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Elohim en este monte. ¿Qué estamos hablando aquí y qué quiere decir esta escritura? Esto nos enseña que el lugar de la entrega de la Torá fue el mismo donde Moshe tuvo el encuentro con la zarza ardiendo. Si Moshe vivía en Midian, la pregunta es, ¿cómo es que había llevado el rebaño hasta la península del Sinaí? También Rabbi Shaul nos da información sobre esto, muy válida en el libro de Gálatas capítulo 4, 25, con estas palabras: ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, que nos está ubicando donde estaba el verdadero monte Sinaí. Rabbi Shaul estuvo allí un tiempo y seguro que conocía la zona. El monte Sinaí está en Arabia, no en la península del Sinaí, según el libro de Gálatas 1:17. Ahora, hay una buena distancia entre Goshen, donde vivía el pueblo hebreo, que estaba en Egipto, y el Golfo de Acaba, como unos 350 kilómetros aproximadamente. Y la pregunta nos vuelve a surgir: ¿cómo es posible que los hijos de Israel hayan podido llegar allí tan rápido? La escritura no nos da una fecha fija. Rashi nos hace una aclaración sobre esto, que el cruce del mar se hizo en 7 días después de la salida, el 21 del primer mes, o sea, del mes de Aviv. Esto lo tenemos que recordar para nosotros ir sabiendo y fechando tanto los días como los lugares. En tal caso, esto coincidiría con el último día festivo de la fiesta de los panes sin levadura. Recordamos que son 7 días de festividad.
En Éxodo 13:21, aquí nos dice esto. Dice la Escritura que el pueblo caminaba de día y de noche. Seguramente el Eterno los fortaleció, pues eran más de 2 millones de personas, con sus niños, sus ancianos y con todos los animales que llevaban. En mi humilde opinión, el Eterno puso su mano sobre ellos y los fortaleció, acelerando este paso de esta gran multitud, mostrando su infinita misericordia sobre ellos. Además, debemos de recordar que este mar tenía un ancho de unos 18 kilómetros. Parece ser que Baal Zephón estaba en el otro lado del mar, y los Bené Israel acamparon en la orilla opuesta. Nos vamos al capítulo 14, verso 5, que dice así. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho y que hemos permitido que Israel se fuera, dejando de servirnos? Entonces aparejó su carro y tomando consigo a su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto con capitanes sobre todos ellos, y endureció el Eterno el corazón de Faraón, rey de Egipto, quien persiguió a los Bené Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano exaltada. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, tanto con sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron mientras acampaban junto al mar, al lado de Pi Ahirot, frente a Baal Zephón. Aquí llegó el momento más esperado por Faraón. Faraón quería una carnicería. Estaba bien claro. Después de haber estado como hipnotizado, parece ser, deciden acabar con todo el pueblo de Dios. Tomó 600 carros, los mejores, para realizar esta matanza, esta carnicería, y a sus capitanes sobre ellos. El orgullo de este hombre, de este faraón, de este rey de Egipto, iba a ser quebrantado en pocas horas. Pero en su desvarío mental no recordó lo que el santo de Israel había hecho. Akadosh Baruj Hu iba a quebrantar la cerviz de este necio en su soberbia, de este supuesto rey de Egipto, que eso es lo que él pensaba, que era un rey y además de eso era un dios. Todos le temían, pero sencillamente era un hombre tanto como tú y como yo, hecho de carne y hueso. El brazo fuerte y la mano alzada que Adonai iba marcando y llevando a su pueblo tenía que ser mostrada, tenía que ser revelada para que todo el pueblo reconociera su gran poder y su gran autoridad en esta expresión. La mano levantada en hebreo quiere decir Yad Hamá. Se encuentra también en el libro de Bamidbar 15:30 y capítulo 33:3. Rashi nos dice que significa fuerza elevada y evidente. Es decir, que todo esto tiene un sentido metafórico. Esto nos muestra que los Bené Israel salieron con fuerza y con una gran determinación, tanto en su mente como en su corazón, para no volver. Con esa fuerza llegaron al Yam Suf, al mar de cañas. Vamos con el verso 12 hasta el 14. ¿No es esta la advertencia que te hicimos en Egipto, diciendo: renuncia a nosotros para que sirvamos a los egipcios, pues mejor es para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto? Pero Moshe respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ver la salvación de Yud Hei Vad Hei, que él hace hoy por vosotros. Porque los egipcios que vistes hoy, no los volveréis a ver nunca más.
Yehová él luchará por vosotros y vosotros quedaos quietos. Aquí nos muestra la verdadera Emuná Shelema. Moshe muestra y ejercita esa verdadera fe que nos hace falta a todo creyente. En ese momento era algo sobrenatural. Este siervo de 80 años fue curtido y avivado por Adonai a su manera, desmenuzado como el alfarero coge el barro y lo vuelve a crear una nueva vasija, hace como él bien cree. El eterno, el perfecto alfarero. Esto, además, creo yo que nos enseña que por medio de la fe y la autonegación podemos alcanzar un mejor peso de gloria delante del Eterno, que esto es lo que hizo realmente Moshe. Se negó a sí mismo. Moshe dejó su soberbia en el Sinaí y ahora está siendo la puerta de salvación para sus hermanos. Así lo vemos en el verso 13. Mira lo que dice Moshe con 80 años, teniendo a los egipcios enfrente y el mar detrás que todavía no está firme. No está abierto, perdón. Mira. No temáis y estad firmes y ved la salvación de Adonai que él hace hoy por todos vosotros. La valentía del Ruach HaKodesh habla por la boca de Moshe Rabbeinu. Elohim mismo le dio esa autoridad frente a un ejército de miles de hombres que querían hacer una carnicería, y muchos de su pueblo estaban muertos de miedo. Pero Elohim mismo le dio autoridad bajo los poderes espirituales para derrotarlos y sacar a los Bnei Israel de Mizraim, mientras ellos vivían en el círculo de la esclavitud y estar subyugados al mundo de la negación personal como pueblo, esperando el día del libertador, porque Israel clamaba por ese libertador que había de venir. El pueblo estaba escuchando las palabras de este libertador, que es la imagen profética de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, en estos tiempos finales, los cuales estamos viviendo. Tenemos a horas y a días la guerra que va a empezar entre Estados Unidos e Irán. Estamos viviendo estos momentos proféticos como nunca antes los hemos vivido. El bien se confronta contra el mal. Así que debemos escuchar y obedecer. Mira lo que dice Rabbi Shaul en 2 de Corintios capítulo 6, verso 2. En el tiempo propicio te escuché, y en el día de Yeshua, salvación, te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de Yeshua, salvación. Este era el momento donde Adonai iba a abrir las puertas y quitar ese yugo pesado de esclavitud para cruzar el Yam Suf, el Mar Rojo, el Mar de Cañas, donde sus promesas fueran cumplidas, liberándolos con su amor eterno. Nos vamos al verso 19 del capítulo 14 hasta el verso 22. Entonces el Malach de Elohim, que marchaba delante del campamento de Israel, se puso detrás de ellos. Aquí tenemos a los egipcios que estaban ya encarando a los casi más de 2 millones de personas. Y la columna de nubes se movió delante de ellos y se colocó en la retaguardia. O sea, al final, protegiendo a Israel, se interpuso esa nube de fuego para que no pudieran cruzar los egipcios y atacar. E iba entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas. Pero iluminaba la noche y no se acercaba uno al otro en toda la noche. Y Moshe
extendió su mano hacia el Yansuf, hacia el mar de cañas, y el Eterno hizo que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental toda la noche. Y las aguas fueron divididas, y el mar llegó a ser un sequedal. Entonces los Bene Israel entraron por medio del mar sobre lo seco, y las aguas les fueron como un muro a su derecha y a su izquierda. Eso tenía que ser algo poderoso. Vemos como la columna de fuego protegió la retaguardia, la parte trasera de Israel, moviéndose delante de ellos. Moshe, en este momento, alza la vara de poder hacia el mar, mientras el Eterno, bendito sea su nombre, abría las aguas con un viento recio durante toda la noche, dejando toda la tierra seca para que el pueblo pudiera cruzar. Recuerda que eran 18 kilómetros que tenían que cruzar, dando su primer paso de Tevilá. Tenían que ser purificados ritualmente, pasando ¿de dónde? De la muerte de Egipto a la vida, saliendo del yugo de esclavitud para ser purificados. Con este simbolismo de morir de la vieja vida y además resucitar a una nueva, cambiando de dueño y señor. Rabbi Shaul nos da una explicación en 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 4 sobre esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moshe todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era HaMashiach, el Mesías. En este nuevo nacimiento, para el pueblo de Israel, simbolizaba dejar lo mundano, lo impuro, lo vil, lo carnal, a la entrada del reino celestial. Moshe Rabenu fue puesto como Elohim, como juez ante sus hermanos. Recordamos este texto. Vamos a leerlo en Devarim 33, 4, 5, que leo para ti. Una ley nos prescribió Moshe, una herencia para la asamblea de Jacob. Él era rey en Yesurún, cuando se reunieron los jefes del pueblo juntamente con las tribus de Israel. La Tevilá mesiánica implica que una persona muere y entierra su vieja vida bajo la esclavitud de Satanás, el Eterno lo reprenda, el pecado y el mundo, y resucita para una nueva vida bajo la autoridad de Yeshua HaMashiach y su Torah, la cual es perfecta. Hay una escritura que también nos quiere aclarar Rabbi Shaul y nos va a ayudar para entender también sobre una nueva vida y la autoridad del Mesías. Esto lo tenemos en el libro de Romanos, capítulo 6, versos 1 y 5. Mira lo que dice Rabbi Shaul y abre tus oídos. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Yeshua, el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para su muerte, por el bautismo, porque así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria de Abba, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. ¡Aleluya! La muerte y el pecado es una condición esencial para poder llegar al reino de los cielos. Cuando vivimos y vinimos al Mesías, Yeshua, por primera vez,
debemos de tomar de nuestro ser todo lo concerniente a su nacimiento, vida, muerte y resurrección. No podemos dejar ningún aspecto de la vida del Mesías fuera de nosotros. En ningún momento y en ningún aspecto aquí sí que debemos ser radicales y tomarlo todo en su plenitud, según, una vez más, mi humilde entender. Seguimos con los versos 24 hasta el 29 del capítulo 14. Pero en la vigilia del alba aconteció que Yud-Heh-Vav-Heh miró desde la columna de fuego y desde la nube al campamento de los egipcios, y perturbó el campamento de los egipcios. Y Moshe extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar se abrió y se volvió a su impetuosidad, y los egipcios al huir chocaban contra él. Así el Eterno trastornó a los egipcios en medio del mar. Las aguas retornaron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército de Faraón, el cual había entrado y había salido tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Como he dicho antes, los Bené Israel tenían que cruzar una distancia de 18 kilómetros durante toda la noche. Una vez que empezó a amanecer, Moshe Rabenu extendió su mano sobre el mar una vez más, y los egipcios fueron ahogados dentro del Yam Suf, de este mar de cañas. Esto es curioso, como para Israel el agua es un símbolo de purificación, pero para los egipcios fue un símbolo de muerte, donde ellos mismos por su egocentrismo fueron eliminados por Adonai. Este hecho se lee, se canta, y este fue uno de los hechos más apoteósicos recordados dentro del pueblo de Israel en su historia. Seguramente la fe de muchos fue tambaleada en aquellos momentos. ¿Qué pasaba? ¿Qué no pasaba? Los niños, los ancianos, las mujeres. Pero una vez más el Eterno mostró su gran fidelidad, mostró su gran poder por la fe en Elohim. Hoy tú y yo y todo el pueblo de Israel estamos firmes delante de él. Así nos lo dice el libro de Hebreos, capítulo 11, 29. Mira lo que dice. Por fe cruzaron el mar rojo como por tierra seca, e intentándolo los egipcios fueron sumergidos. Seguimos con el verso 31. Cuando Israel vio el gran poder que Hashem había usado contra los egipcios, el pueblo temió a Adonai, y creyeron en Adonai y en Moshe Rabenu, su siervo. Qué palabras tan importantes y tan significativas para grabarlas en nuestro corazón a fuego. Todo aquel que teme al Eterno y cree en él debe entregar su vida, el cual se somete y es fiel al liderazgo que él ha puesto en su reino. Es imposible ser fiel al Eterno sin ser fiel a las autoridades que él ha puesto. Esto lo tenemos también en Segunda de Crónicas, que dice así: confiad en Adonai, vuestro Elohim, y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Sobre esto podríamos hablar tal vez muchas horas, donde la obediencia al liderazgo debe ser sí o sí. Pero déjame reflexionar y decirte: todo liderazgo que está en desorden o pecado, desde mi opinión, no debe ser seguido o imitado, pues hoy las congregaciones y comunidades, con la apostasía, está cada día este hecho más y más en auge. Se pide discernimiento antes de obedecer
a todo lo que te impongan tus líderes, y obsérvalos y ve cuál es su forma de vivir. Este hecho, amado creyente, amado hermano y amada hermana, te ayudarán. Nos vamos ya al capítulo 15, verso 1. Entonces Moshe y los Bnei Israel rompieron un cántico a Yud Hei Vav Hei y hablaron diciendo: cantaré a Adonai, porque ciertamente ha triunfado, al caballo y a su jinete arrojó al mar. Esta canción se recita diariamente como parte de la oración de Shacharit, el servicio de la oración matinal. Está escrito en un patrón único en forma de onda o ladrillo en el rollo de la bendita Torá y se recita con cánticos regulares y melodías tradicionales. Esta es una verdadera alabanza que está dirigida a Yud Hei Vav Hei y tiene el propósito de agradarle a él, no a ningún hombre. La palabra que se expresa aquí, cantaron, está escrita de forma futura, que dice cantarán. Rashi nos hace una aclaración y dice que cuando el verbo aparece de esta forma en verbo futuro, se puede entender de tres maneras que ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero es interesante notar que la Torá habla del cántico de Moshe, que será cantado en relación con la redención final y la resurrección de los muertos, como está escrito en el libro de Revelación, capítulo 15, versos del 2 al 4, donde se habla del cántico de Moshe y del Cordero con estas palabras: grandes y maravillosas son tus obras, oh Elohim Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Muy bien, vamos a ver ahora la siguiente diapositiva y las tres maneras de entender el cántico de Moshe. Aquí tenemos la primera manera, es una intención del corazón que no es necesario que se cumpla. Bamidbar, tenemos ejemplos: Números 21:17, Josué 10:12 y Primera de Reyes, capítulo 7, verso 8, 11 y también verso 7. La segunda manera de entender el cántico de Moshe es como un presente continuo, algo que se hace siempre, algo que está activo. Lo tenemos en el libro de Números, capítulo 9, verso 20, y Job, capítulo 1, verso 5. Y la tercera manera que podemos entender este cántico de Moshe es algo que se hará futuro. De aquí los maestros dijeron, los jajamín de nuestro pueblo Israel dijeron que la resurrección de los muertos se deriva del mismo texto de la Torá. Qué interesantes palabras. Estas son las tres formas o las tres maneras de entender el cántico de Moshe. Vamos a seguir con la escritura que nos dice revelación sobre esto. Revelación 15 del verso 2 al 4 nos dice así: sobre el cántico de Moshe. Y vi como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, teniendo cítaras de Elohim, y cantaban el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Adonai Elohim.
Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Adonai, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tú y tus obras son justas, se han hecho manifiestas. El papel profético de Moshe y de Mashiach, entendemos que Moshe es una sombra profética de Yeshua HaMashiach. Los dos tienen vamos a hablar de esta función, la función de libertadores, los cuales son enviados a su pueblo. Yeshua vino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí, básicamente, vamos a olvidarnos de la iglesia y de todo lo demás. Que eso luego viene después, pero primeramente es Israel. Los dos, tanto Moshe como Mashiach, magnifican el nombre de Adonai por todos los 4 puntos cardinales de la tierra. Hablan de su justicia, hablan de su poder y sus caminos de verdad, los cuales son fieles y verdaderos como amo del mundo. Todo esto está decretado ya en los cielos desde antes de la redención del mundo, en el infinito saber y gloria de Adonai, el cual apunta a esta redención final, la cual todos israelitas clamamos de día y de noche para que nuestro Adón Yeshua vuelva ya a por nosotros. Clamamos por esta final redención. Todos queremos ser vestidos con vestiduras blancas, donde adoraremos como una gran multitud a Yeshua, nuestro Adón y Elohim. Esa alabanza debe ser hecha con instrumentos musicales, con danzas, con alegría, con gozo, con cantos espirituales, como señal que el Ruach HaKodesh mora dentro de nosotros, anunciando el regreso de nuestro Adón Yeshua, ese regreso profético en gloria. Este canto de Moshe tiene 3 objetivos principales, los cuales voy a leer para ti. Primeramente, la magnificencia y la grandeza del Eterno, Yud Hei Vav Hei. La rotura del yugo de los egipcios. Y la tercera, el tercer objetivo es la entrada futura en la tierra prometida, apuntando el reino mesiánico de Yeshua. Vamos con el capítulo 15 del verso 2 hasta el verso 6 y dice así: el cántico de Moshe. El Eterno es mi fortaleza y mi cántico, y me ha sido por salvación. Este es mi Elohim y lo alabaré. Dios es mi Padre y lo exaltaré. Él es varón de guerra. Yud Hei Vav Hei es su nombre. Arrojó al mar los carros de Faraón y sus ejércitos. Sus oficiales escogidos fueron hundidos en el Yam Suf, en el mar de cañas. Los abismos los cubrían. Como piedra descendieron a las profundidades. Tu diestra, oh Adonai, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Elohim, aniquila al enemigo. La palabra que ha sido traducida como le glorificaré es en hebreo beaveu, que significa lo embelleceré, y viene de la raíz navá, que significa descansar, embellecer, celebrar. También preparar una habitación. Y aquí aprendemos que nuestro servicio y la obediencia que ejercemos hacia Akadosh Baruj Hu, bendito sea su nombre, debe ser de manera bella. Nuestros cantos y alabanzas deben preparar cada día en nuestras vidas una habitación para Adonai en nuestros corazones y en nuestro pueblo Israel.
Mira lo que dice Tehilim 22:3. Sin embargo, tú eres Kadosh, que habitas entre las alabanzas de Israel. El verso 3 también nos dice que Yud Hei Vav Hei es varón de guerra. Yud Hei Vav Hei es su nombre, Adonai Ish Milchama, Adonai Shemo. Muchos creyentes se sorprenden al leer esto y no terminar de entender que el Eterno, que Adonai, es un ser que lucha contra la injusticia y el pecado, y que debe demostrar su poder de forma visible, como hemos visto en este cántico, acabando con la vida de hombres impíos e idólatras creyéndose dioses, los cuales fueron castigados con la muerte. A Hashem no le tiembla la mano cuando debe implantar su justicia y su gran poder en la tierra sin ruborizarse, amados míos, lo más mínimo. No podemos permitir que los malos se multipliquen. Adonai acabará con ellos. El verso 6 también nos dice: tu diestra, oh Adonai, es majestuosa en poder, tu diestra, oh Adonai, aniquila al enemigo. Aquí se refiere a Yeshua. Yeshua es la diestra de todo su poder. Al final, Yeshua será quien destruirá a los enemigos de Israel. Y eso lo leemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 63, verso 1 al 6. Mira lo que dice. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes? Este majestuoso con su ropaje, que se marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa el lagar? El lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estará conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. ¿De quién está aquí hablando Isaías? Vámonos a Revelación 19:11 al 16. Y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y estaba vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la Menra de Elohim. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, les seguían. Sobre sus caballos blancos, de una boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Elohim, todopoderoso. Y en sus mantos y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que, amados, nadie se sorprenda con lo que acabamos de leer. Estas cosas, si Elohim dice que Él es varón de guerra, Él pelea por su pueblo de día y de noche. Adonai Ish Milchama. El verso 9 nos dice esto. El enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se saciará mi alma de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Los enemigos del Eterno son los enemigos de Israel, indudablemente, y del pueblo judío. Esto es algo que es matemático. El Salmo 83, versos 2 y 3 nos habla esto, para el que lo quiera leer. Esto es
es imposible amar al Eterno y odiar al pueblo judío. El que dice que ama a Adonai y aborrece a los judíos es un mentiroso y amigo de Satanás. Amado hermano, si donde te congregas oyes que no se debe amar a Israel, a su pueblo, a su nación, la cual es la actual, la casa de Yehudá, la que vemos, sal corriendo de este sitio, pues en este sitio son antisemitas y no aman al verdadero Israel de Elohim. Sal corriendo por tu vida. Este es un consejo que os doy. Continuamos porque el verso 9 dice esto: se saciará mi alma de ellos. Rashi dice que el alma, el nefesh, como todos sabemos, es la sede de la voluntad y el deseo. En las escrituras podemos ver varias palabras que hablan de las diferentes partes del ser humano. Ya hemos mencionado el corazón y el alma. La palabra nefesh es usada tanto para animales como para hombres. Así que la nefesh es el alma natural biológica, lo que da la vida al cuerpo, lo que respira. Los animales son nefesh y basar, alma y cuerpo. Pero déjame decirte que los hombres tenemos algo más que los animales no tienen. Un alma superior, un ser superior llamado Neshama. En algunos lugares de la escritura, Nefesh tiene el significado de cadáver. Vamos a ver un ejemplo en Bereshit 1:27, donde dice el Eterno: y creó pues Elohim al hombre a imagen suya, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. El acto de la creación del hombre fue cuando el Eterno sopló aliento de vidas, Nishmat Hayim, en su nariz, en la nariz del hombre, que era un pedazo de barro, sencillamente, no tenía ningún tipo de vida hasta que el Eterno no sopló en su nariz. Y así el hombre fue hecho un ser vivo, un alma viviente, lo que llamamos en el mundo hebreo Nefesh Hayah. Según Bereshit 2:7 dicen estas palabras: entonces el hombre recibió esa alma espiritual que los animales no tienen. Recuerda que tú como ser humano eres superior a cualquier animal. Tú tienes la imagen y semejanza del Boré Olam, del creador del universo, dentro de ti. Este soplo de vida unió lo celestial con lo terrenal, poniendo Elohim, sus atributos divinos, dentro de una vasija de polvo, el ser humano, dándonos su vida como seres superiores a todos los animales. O sea, el Eterno quiso crear una corona. Esta acción, nosotros somos la corona y la majestad de Elohim en la tierra, el ser humano. Esta acción de soplar en la nariz de Adán hizo bombear el corazón de Adán, el cual recibió el oxígeno y el movimiento de la sangre sobre este cuerpo muerto que no se movía, haciéndonos a su imagen y semejanza. La vida empezó a correr dentro de nosotros. Nuestro Adón Yeshua se lo enseñó a sus talmidim, la importancia de la palabra de vida en Yohanan 6:63. Mira lo que dice Yeshua: el espíritu de Adonai es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y también en el libro de Isaías hay otra referencia sobre esto. En el capítulo 43:7 nos dice así: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Aquí aparecen tres palabras importantes: creado, formado y hecho.
Según yo entiendo, esto podrá aludir al alma espiritual, el alma natural y el cuerpo del ser humano. Quiere decirse que hay 3 tipos de vida: la biológica, la animal y la espiritual. En las plantas y los árboles hay vida biológica. También en los cuerpos de los animales y en los cuerpos de los hombres. La vida biológica se puede estudiar de manera química. Cómo funciona, cómo reaccionan, cuando le damos agua, cuando no le damos agua, cuando tenemos cierto tipo de minerales o vitaminas. Y también eso está íntimamente conectado con la tierra. En esa vida hay ciertas manifestaciones de sentimientos, la voluntad, el intelecto que tiene cada ser. Luego está la vida animal del alma, que es, como hemos dicho, el nefesh. Esta vida es superior a la vida biológica. Allí hay manifestaciones más claras de sentimientos, también de voluntad y también del intelecto. Rabbi Shaul define muy bien estas 3 partes, las cuales hemos tocado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23. Mira lo que dice aquí Rabbi Shaul. Y que el mismo Elohim de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensiblemente para la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Lo más profundo del ser humano, que siempre está dispuesto a obedecer, como todos sabemos, y si no lo sabes, yo te lo digo, es el espíritu. Este espíritu da el nuevo nacimiento del hombre, el cual implica, en primer lugar, una transformación del corazón, o sea, lo más profundo, lo más íntimo del ser humano. Vamos a leer un segundito a el profeta Ezequiel, que nos dice algo sobre esto. Ezequiel 11, 19, y dice así: Yo les daré un corazón y pondré un espíritu dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. El que se encuentra en el Mesías es una nueva creación. ¡Aleluya! Así nos lo dice Rabbi Shaul en 2 de Corintios, capítulo 5, 17. Así nos dice: de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo son hecho nuevo. En la resurrección, el cuerpo también experimentará los resultados de la transformación del corazón del ser humano. Seguimos con el verso 13 del capítulo 15. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido con tu poder, los has juzgado a tu santa morada. Seguimos con el cántico de Moshe, todavía no hemos terminado. Esta redención que está teniendo en este momento el pueblo de Israel apunta proféticamente a la segunda redención. Siempre se habla, la salida de Mizraim, de Egipto, es la primera redención. Y apunta a la segunda redención final, saliendo de la esclavitud de este siglo XXI, que es Egipto, que es un paralelismo el cual esclaviza al ser humano bajo las leyes de género woke, la fornicación, la idolatría y todo lo que no está a favor de Dios. Igualmente, Israel va a ser sacado de todas las naciones de la misma manera como fue en la primera redención. Mira lo que dice el profeta Jeremías. Todo lo que hemos leído anteriormente, todo lo que ama a Dios es rechazado por este sistema en el siglo XXI. La fornicación, la idolatría,
Todo lo que está a favor de Dios, la gente no lo quiere. Pero mira lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías 23, 7 y 8 dice así: Por tanto, aquí vienen días, declara Adonai, cuando no dirán más, vive Adonai que hizo subir a los Bené Israel de la tierra de Egipto, sino vive Hashem que hizo sufrir y trajo a los descendientes de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había echado, y habitarán en su propio suelo. Aquí tenemos la redención y el regreso de Efraín a Eretz Israel, tanto espiritual como físicamente. Vamos con el verso 20 del capítulo 15. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano y tomó con todas las mujeres, salieron tras ellas con panderos y con danzas. Y Miriam le respondía: Cantad a Adonai porque se ha magnificado grandemente, al caballo y a su jinete arrojó al mar. Miriam debía de tener alrededor ya de 90 años, recordamos que era mayor que Moshe. Ella es llamada profetisa. El espíritu de profecía se manifiesta de dos maneras: como calor y como luz, como inspiración y también como revelación de Adonai, como poder y como verdad. En este momento estaba operando la profecía de manera inspiradora, una vez salidos del yugo de esclavitud, para cantar y para danzar aquellas melodías, aquellos ritmos y danzas que son inspirados por el Ruach HaKodesh, que manifiestan la gloria de Adonai. Eso también es profecía. Tenemos un ejemplo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 10, verso 5. Leemos del verso 22 en adelante. Y Moshe hizo partir a Israel del mar de Cañas, Yansuf, y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Entonces él clamó a Adonai y el Eterno le mostró un árbol, y él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Y dijo: Si escuchas atentamente la voz de Adonai tu Elohim, y haces lo que te es recto a tus ojos, escucharás sus mandamientos y guardarás todos sus estatutos, no te enviará ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo, Adonai, soy tu sanador. Bueno, aquí empezaron los problemas, como se suele decir. Se quedaron sin agua después de la salida de Egipto, ya pasaron 3 días y estaban en el desierto. Intentaron beber las aguas del lugar, pero eran amargas, mará. Este pueblo, el cual empezó ya en ese momento a murmurar contra Moshe, ¿qué hizo? Moshe escuchó al pueblo y clamó al Eterno. El Eterno le mostró un árbol para endulzar las aguas, el cual fue cortado y echado en ellas. ¿Qué hizo este árbol? Endulzó esas aguas, obedeciendo el mandato de Elohim en ese momento. Moshe fue llamado a obedecer, y además no solamente a obedecer, sino a dar y a ser ejemplo para ese pueblo que le había de seguir. El pueblo tenía que imitar a Moshe. Como dice el verso 26, mira lo que dice el Eterno: si oyes diligentemente la voz de Yud Hei Vav Hei tu Elohim, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardarás todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puso sobre Egipto vendrán sobre ti, porque yo soy Yud Hei Vav Hei, tu sanador. Si nos detenemos unos segundos aquí, podríamos reflexionar cómo el pecado machaca y destruye
consumiendo al ser humano. ¿Cómo estamos consumidos? Hoy en el siglo XXI, con todas las tecnologías y avances que hay, el ser humano está viviendo con muchísimas enfermedades. Da lo mismo porque el Eterno ha dicho que si desobedeceremos, Él aplicará su mano de justicia sobre nosotros. Muchas veces no somos conscientes de cómo puede el pecado funcionar en nuestro cuerpo, como si de una maldición se tratara, y esto es así. Esto es así, amados creyentes, no podemos negarlo. La enfermedad es una alteración del buen funcionamiento del cuerpo humano. Cuando nacemos como bebés, la mayoría nacemos perfectos y todos deberíamos mantenernos así. Pero a raíz que vamos pecando, el pecado nos afecta y nos pasa factura, hasta que podemos llegar al descanso de Yeshua HaMashiach, el cual nos muestra cómo limpiarnos y ser purificados y perdonados de nuestros pecados. Mira lo que dice Devarim 28:61. Todas las enfermedades son maldiciones. Vamos a ver ahora una diapositiva de las razones de por qué afecta el pecado a nuestro cuerpo. Aquí tenemos la diapositiva que estamos viendo. Hay varias razones. Primeramente porque se vive en un mundo que ha sido sometido a la maldición y la corrupción por causa del pecado, lo que he explicado hace unos segundos. También porque el ser humano no cuida el cuerpo y lo expone a peligros pudiendo evitarlos. Otra razón que también tenemos es porque el ser humano no cumple los mandamientos de Adonai. Para mí ese es el punto principal, la base de todo. Y así, de esta manera, cuando no cumplimos y desobedecemos al Eterno, así trae maldición sobre sí que produce ciertas enfermedades. Y la última razón que tenemos, por un castigo directo de Adonai por causa de un corazón no arrepentido y endurecido, como vimos con Faraón cuando murió en el Yam Suf, por esa soberbia y por ese ego. Vamos a continuar. También tenemos que entender que uno de los atributos y el poder que tiene el Eterno, Yahweh, Rafa, puede sanar de diferentes maneras. En la naturaleza ha puesto mecanismos que producen sanidad en el cuerpo. Tenemos la medicina convencional de este siglo XXI y la medicina no puede sanar un cuerpo enfermo totalmente, solo ayudarlo a sanar por sí mismo. La misma vida tiene poder sobre la muerte. Ahora, vamos a pararnos a pensar. El Eterno tiene un poder de sanidad y obra indirectamente mediante los mecanismos naturales que ha puesto en nuestros miembros, que constantemente están combatiendo las enfermedades internas y externas de nuestro medio ambiente que nos dañan. De esa manera nos sana como Boré Olam, como creador, y nos protege. También Adonai nos puede sanar de manera sobrenatural por medio de intervenciones divinas en el cuerpo de cualquier ser humano. Eso para él es un abrir y cerrar de ojos, como bebernos un vaso de agua, podríamos decir. Él tiene esa función de Adonai Rafa. Lo podemos leer en el libro de
Jacobo, capítulo 5, verso 15, que dice así: mira, y la oración de fe restaurará al enfermo y Adonai lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué hemos leído aquí? Que por medio de una oración el Eterno restaurará, sanará al enfermo. ¿Qué poder tiene ese mundo espiritual? Así que las enfermedades son un ataque contra el propósito de la vida que el Eterno tiene para mí y para ti en nuestro cuerpo. Mi cuerpo no fue creado para estar enfermo, sino para estar sano y vital, dando gracias continuamente al Creador del universo. Mi cuerpo no fue creado para estar así. Por esto, Yeshua HaMashiach vino no solamente para quitar nuestros pecados, ojo, sino también para quitar nuestras enfermedades y restaurar todas las cosas tal y como fueron al principio, para llevarnos al Gan Eden, al huerto del Edén. Y así crear una base para que estas promesas puedan ser cumplimentadas. También el profeta de Isaías en el capítulo 53 nos dice esto sobre Yeshua, versos 4 y 5. Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Aquí tienes la respuesta, la sanación. La sanidad corporal es parte del pacto entre el Eterno y su pueblo Israel. Y este pacto fue apoyado, fue confirmado y además renovado por Yeshua HaMashiach. Tenemos muchas escrituras que las voy a decir por si alguien lo quiere estudiar. Éxodo 23:25, Salmos 3:2, Hebreos 3, Hebreos 41:3, Proverbios 4:20 al 22, Matillahu 8:16 al 17, Marcos 16:18, Primera de Kefa 2:24 y Romanos 8, versos de 10 al 11. Nos vamos ya al capítulo 16. Y a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los Bene Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Entonces murmuró toda la congregación de los Bene Israel contra Moshe y contra Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá muriéramos por mano del Eterno en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¿Nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud? Y el Eterno dijo a Moshe: he aquí yo hago llover para vosotros pan de los cielos, y saldrá el pueblo y recogerá la ración diaria, cada día, a fin de que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Una vez más vemos a los israelitas que murmuran por falta de alimento, por falta de carne y comidas que según ellos les saciaban la tripa. El pan que comían, se acordaban de Egipto. Pero parecía que ya habían olvidado la esclavitud, el maltrato y la penuria que pasaron en Egipto, y la dura servidumbre a la cual estaban sometidos. Esto es algo impresionante. Rashi nos hace un comentario que dice que el pan que sacaron de Egipto duró 30 días sin ponerse duro y que era comestible. Esto lo tenemos en Devarim 8, versos 2 y 3.
Parece ser que hubo un periodo de escasez de alimentos. En este periodo parece ser que se acabaron los alimentos y la llegada del maná que vendría del cielo estaba por acontecer. Esto era obviamente, para que fueran probados por el Eterno según su Torá, después de ver tantísimos prodigios, si el pueblo quería obedecer y volver su corazón con él. En el verso 4 nos dice eso: el Eterno cambia el orden de las cosas y opta por empezar a preparar a su pueblo para sus mandamientos, para empezar el Mesías, que es el verdadero pan del cielo. Mira lo que dijo Yeshua HaMashiach cuando algunos no entendían a quién tenían delante. Yohanan 6, 31-35 nos dice así: nuestros padres, está hablando Yeshua, comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Yeshua les dijo: en verdad os digo, no es Moshe el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim es el que baja del cielo y va y da vida al mundo. Entonces les dijeron: Adón, danos siempre este pan. Entonces Yeshua les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Algo impresionante. Recuerda que el pan de vida es Yeshua HaMashiach, que no tiene ningún tipo de levadura, y es el pan perfecto, tiene toda la perfección en su palabra para poder vivir eternamente con él. Nos vamos al capítulo 16, versos 6 y 8, y continuamos con las codornices y el maná. Entonces Moshe y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel: a la tarde sabréis que el Eterno os ha sacado de la tierra de Egipto, y por la mañana veréis la gloria de Hashem, pues él ha oído vuestras murmuraciones contra Adonai. ¿Y quién somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Y Moshe dijo: esto sucederá cuando el Eterno os dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciaros por la mañana, porque Adonai ha oído vuestras murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Elohim. Una vez más vemos cómo el pueblo se rebela contra Moshe, contra Aarón, siendo avisados que la murmuración por la carne, la cual ellos codiciaban, el Eterno los había oído y les iba a saciar de carne de una manera grandiosa, para que se saciaran en extremo. Moshe advierte de este hecho al pueblo. Con esto lo leemos versos 13 y 15. Y sucedió que por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí, sobre la superficie del desierto, una cosa delgada como copos, menuda como la escarcha sobre la tierra. Cuando la vieron los Bené Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían qué era eso. Entonces Moshe les dijo: esto es el pan que el Eterno os da para comer. El texto hebreo dice que el maná caía como una capa de rocío. Aunque la mayoría de las traducciones no lo han escrito así, de esto podemos aprender que había una capa de rocío debajo del maná y otra capa encima del maná. Ambas capas servían para protegerlo. De allí surgió la tradición en el pueblo de judío de tener un mantel blanco en la mesa, debajo del pan y sobre el pan.
en el día de Shabbat. La palabra traducida como maná es man. Los Bene Israel dijeron manhu, que significa esto es man, porque no sabían cómo se llamaba. Esto nos va aclarando más cosas. En el verso 16 dicen estas palabras: esto es lo que Adonai ha mandado. Cuando uno recoja de él lo que vaya a comer, tomaréis un homer por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de vosotros tiene en su tienda. En este momento ya había caído y cada cabeza de familia era el responsable, el esposo, el padre, el abuelo, cada responsable de familia, cabeza, cada hombre era el responsable para llevarlo a casa dentro de un recipiente de homer. O sea, un recipiente que más o menos un homer son 2,5 litros aproximadamente. El homer alude también al sacrificio de la cebada que luego se iba a hacer en el templo el día después de Shabbat, después del Pesach. Este sacrificio fue instituido para anunciar el poder de la resurrección de las semillas que son cosechadas en primavera. En la resurrección a nuestro Adón Yeshua, como está escrito en 1 Corintios 15:20, apuntando a Yeshua como las primicias y resurrección profética de los muertos, de aquellos que han muerto en Yeshua. Verso 23. Él le respondió: esto es lo que dice Adonai. Mañana es día de reposo, Shabbat consagrado a Adonai. Coced lo que habéis de cocer y hervir lo que habéis de hervir, y todo lo que sobre está, guardadlo para mañana. El mandamiento del Shabbat no viene del Sinaí, vino antes. Esto es una herencia desde la creación. Tenemos que recordar que Adonai en el séptimo día cesó de trabajar. Esa palabra Shabbat es cesar de hacer o de crear toda actividad creativa. En ese día el hombre deja de intervenir en la creación en un reconocimiento de su creador. El principal enfoque del Shabbat no es el descanso o tirarme en la cama o dormir, vamos a ver, sino el cese de actividades creativas o productivas. El propósito del Shabbat es dedicarse al Eterno, a estudiar, a estar con los hermanos, a nutrirnos de la Torá y a crecer espiritualmente con tus familiares, con tus hermanos, con todo lo que es relacionado en el día de Shabbat. Ahí no podemos hacer lo que a cada uno le guste. Así Isaías 58 lo describe muy bien, donde el Eterno da esta ordenanza para que su pueblo empezara a practicar la santificación. El temor a Adonai y el orden de las festividades de una forma progresiva, pues el pueblo tenía su corazón todavía, por desgracia, en Mizraim, en Egipto, aunque su cuerpo estaba allí, pero su mente y sus deseos anhelaban la tierra de Egipto. Y como el Eterno sabe, él tenía que trabajar con ellos poco a poco. Nos vamos al capítulo 17, desde el verso 2. Entonces el pueblo contendió con Moshe y dijeron: danos agua para beber. Y Moshe les dijo: ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis a Adonai? He aquí yo estaré allí delante de ti, verso 6, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo.
y así lo hizo Moshe en presencia de los ancianos de Israel, nuevamente contendieron con Moshe y le criticaron, pues se quedaron sin agua por su rebeldía y desobediencia. Tenemos una preciosa referencia que esta roca era el Mesías, tal como nos dice Rabbi Shaul en 1 Corintios 10:4. Mira. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Versos 7 y 8, capítulo 17. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá, por la contienda de los Bené Israel, y porque tentaron a Adonai diciendo: ¿está Adonai entre nosotros o no? Y en ese momento vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Amalek vino en el momento cuando el pueblo estaba desafiando al Eterno, riñendo con sus siervos. Recuerda una cosa, amado hermano, amado hermana, amado creyente: es muy peligroso desafiar al Eterno. Hace que su protección se aleje de nosotros, y además nuestros enemigos podrán matarnos y acabar con nosotros. Esto no es un juego. Muchos creen que no pasa nada. Como he dicho antes, el corazón del pueblo hebreo estaba lleno de paganismo e idolatría. Y además eran muy rebeldes. Eran muy rebeldes. Hemos visto cómo se rebelaban contra Moshe y Aarón. En este hecho de Amalek persigue este hecho persigue hasta el día de hoy Amalek de una forma espiritual al pueblo de Israel, y es un espíritu sanguinario que se alimenta de la sangre en el nombre de Amalek. Esto significa Am, que quiere decir pueblo, y Lak, que quiere decir lamer, según la tradición hebrea lo ha dilucidado. El pueblo que vino a lamer la sangre descendiente de Saúl, el mayor enemigo de Israel hasta estos días. Y ya con esto vamos a ir terminando. Devarim 25, 17, 19. Mira lo que dice el Eterno. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre todos los tuyos a todos los acotados, en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado. Y él no temió a Elohim. Por tanto, sucederá que cuando Adonai tu Elohim te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Adonai tu Elohim te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Capítulo 17 y 16. Y dijo el Eterno: lo ha jurado Adonai, hará guerra contra Amalek de generación en generación. Esto es lo que he dicho antes. Siempre habrá un Amalek para matar a los creyentes y al pueblo de Israel. No podemos ignorar este hecho, pues el Eterno lo dejó por escrito para que fuera un memorial perpetuo para todos nosotros. Tenemos muchos Amalek: Hamán el sirio, Yasser Arafat, Hitler, el mufti de Jerusalén, el ayatolá de Irán, que estamos en guerra en este momento. Va a empezar la guerra en cualquier momento. Los terroristas de Hamas, los terroristas de Hezbollah, los hutíes, la yihad islámica, y todos esos están locos. Es un espíritu que pasa de generación en generación, finalmente llegando a ser antimesías que intentan derrocar el plan perfecto de Elohim. Mira lo que dice Rabbi Shaul
Segunda de Tesalonicenses 2:8. Está escrito: y entonces será revelado ese inicuo, a quien Adonai matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amados míos, vivimos estos tiempos de Aharit Hayamín en una lucha continua por sobrevivir, por la cual debemos estar siempre en guardia, en oración, en guerra, preparados de una forma espiritual. Amados hermanos, Satanás nos quiere devorar. Debemos estar fuertes por medio del Ruach, en la oración, en la alabanza, en el ayuno, en la palabra, y meditar en la palabra de día y de noche. Yeshua es nuestra salvación. Él ya lo ha hecho todo, el 99,99%. Nosotros tenemos que ser fieles, obedientes y verdaderos. Amados míos, con esto ya me quiero despedir y vamos a pasar Espero que este estudio haya sido de su edificación. Muchas gracias por su tiempo. Espero que este estudio haya sido para darnos dirección, sabiduría, entendimiento, y que tenemos siempre que vivir en la fe, creer en el Mesías, en la palabra, ser obedientes a la Torá. No quiere decir que no nos equivoquemos, porque todos nos equivocamos. Incluso si tú te fueras a vivir a un monte donde no hubiera nada ni nadie que te pudiera hacer caer ni tentar, como se suele decir, también con tus pensamientos podrías pecar. Así que tenemos ese arma poderosa que es la tefilá, la oración donde nosotros llegamos y nuestro Padre sabe que somos débiles y tenemos cada uno nuestra debilidad. Así que entremos en esos momentos, no perdamos los momentos de tefilá, los momentos de alabanza, de adoración, del estudio de la Torá y de Masim Tovim, de hacer el bien, amar a nuestro prójimo. Debemos amar a nuestro prójimo como hizo aquel samaritano, y a veces tenemos que dar vino, a veces tenemos que dar aceite y curar las heridas. El vino para el gozo y la alegría, y el aceite para curar las heridas, que es el Ruach HaKodesh. Y sí, hay que ayudar a nuestro prójimo. Masim Tovim, las buenas obras que tanto se habla en el libro de Jacobo, en Santiago. Tenemos que practicarlas. No somos salvos por obras. Somos salvos por el sacrificio de Yeshua HaMashiach, la gracia, la misericordia de Elohim, que Él ha restaurado todas las cosas. Nosotros tenemos que mantenernos en el camino y no dar nunca marcha atrás. Como mucho, como he dicho en algunos de mis estudios, de lado a lado, pero nunca marcha atrás. Y si necesitamos ayuda, clamamos al Todopoderoso, como dice la Escritura. Clama a mí en el día de tu necesidad y yo te responderé. Vamos a entrar ya en la oración, pero no sin antes pedirte por favor que si te ha gustado este estudio le des al like, le des a me gusta, que si quieres compartirlo con tus amigos, con tus hermanos, por favor compártelo. Si te quieres suscribir a nuestro canal, eres más que bienvenido, es totalmente gratuito. Hay más de 400 estudios donde puedes desarrollar diferentes facetas personales, individuales, tanto de matrimonio, en fin, estudios de muchísimas cosas en las cuales te pueden ayudar. Así que danos una oportunidad, suscríbete a nuestro canal, que eres más que bienvenido. Y si tienes alguna pregunta o quieres escribirnos, quieres dejar tus opiniones, pues ponnos un correo electrónico y ahí todo se queda grabado. Ahora sí, vamos a entrar ya en la oración. Y vamos a dar gracias al Todopoderoso para terminar este estudio de esta Parashá Besalal. Si me quieres acompañar, eres más que bienvenido.
Bendito eres tú, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Avinu Sheba Shamayim, Padre nuestro que estás en los cielos, glorioso es tu nombre por siempre. Santo, santo, santo eres tú, Adonai Elohe Israel. Glorioso es tu nombre, bendito eres tú, fuerte y poderoso Señor, que no te echas atrás por nada. Que haces misericordia a miles de millones todos los días, a los cuales nos perdonan los pecados, Señor. Porque somos como un pensamiento que viene y va, Señor, que estamos unos segundos, unos minutos aquí en la tierra, Señor, para trabajar para tu reino y para ser luminarias y luces al mundo, para que puedan recibir la verdad de tu Hijo Yeshua. Te damos gracias, todos mis hermanos y yo, Señor. Toca el corazón de todas las personas, Señor, que oigan y vean este vídeo, Señor, porque para que tu nombre sea glorificado, que este mensaje llegue a millones y a millones de personas, para que el nombre de nuestro Adón Yeshua sea glorificado y todas las verdades de tu bendita Torah, Señor, la cual, Señor, permanecemos, en la cual nos sustentamos, pues las palabras de Yeshua son espíritu y son vida. En tu bendita Torah, Señor, creemos y en tu bendita Torah, Señor, obedecemos, Señor, siendo la salvación por la gracia de nuestro Adón Yeshua. Quiero bendecir a mi pueblo Israel, a todos mis hermanos, a todos los creyentes, incluso, Señor, a la casa de Yehudá, que todavía tiene puesto ese velo, Señor, que sabemos, como dice Romanos 11:27, cuando venga desde Sion el libertador, todo Israel será salvo. Pues la casa de Yehudá tiene puesto ese velo hasta ese momento, hasta que el pueblo clame a él y digan Baruch Haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así tú lo dijiste, Yeshua, que no te verán más hasta que no clamen por ti. En tu segunda venida, Señor, tu pueblo, Señor, clamará por ti. Como sabemos, te damos gracias, bendecimos la tierra de Israel, a Jerusalén, 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 si yo te olvidare. Que mi mano diestra se secare y que mi lengua se pegue a mi paladar. Que haya shalom dentro de tus muros, shalom dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y mis amigos, diré yo, sea la paz dentro de ti, Jerusalén, ciudad del Rey Mesías. A ti sea la gloria, la honra y el poder por siempre. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Pues nada, amados míos, que tengan un buen Shabbat, que sean felices, que sean grandemente bendecidos, guarden el Shabbat, estudien Torah, respeten a los hermanos y ámense con el amor de Yeshua, pues solamente en él tenemos salvación. Se despide su hermano desde España. Un fuerte abrazo, por amor de Sion no callaré. Shalom Aleichem, Shabbat Shalom. Kol Tov.